Tres pasos, segunda parte. Génesis 3:24. Génesis 3:24, abra su Biblia. En esta mañana la palabra del Señor dice así. Génesis 3:24 dice: Gloria al Señor. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolviera por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Y quién es el camino del árbol de la vida? Jesucristo. ¿Por qué el Padre estaba guardando a Jesucristo? Porque no era el tiempo todavía. Amén. Sino que Él lo iba a mostrar en el momento claro que era la dispensación de la gracia. Ahí estaban en la dispensación de la inocencia. Entonces, dice que Dios lo guardó. ¿Para qué lo guarda? Para ser manifestado en el tiempo postrero. Amén. Ok. Jesús vino a enseñarnos tres cosas. ¿El que nos vino a enseñar Él? Juan 14:6 dice. Juan 14:6. Nos enseñó el camino, la verdad y la vida. Tres cosas. Amén. El camino, la verdad y la vida. Bien. Esta mañana quiero que hablemos del camino. Hoy usted va a aprender. Amén. Camino es una palabra que está compuesta de dos verbos griegos. Jodos y kai, que significa la carretera que conecta. En Romanos capítulo 11, versículo 33, la palabra del Señor nos muestra esto. Romanos 11:33 dice: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios Inescrutables. sus caminos. Solo es uno, sí, pero es que en el camino hay varios componentes. ¿Como cuáles? Mire, existen tiempos en el camino, tipos de camino y características del camino. Esta mañana vamos a ahondar en los tiempos del camino. Ok. En el camino existen tres: a corto plazo, a mediano plazo, a largo plazo. ¿Usted nunca se puso a pensar de dónde sacaron en economía esos tiempos? De la palabra. ¿Cuál es el camino a corto plazo? Hechos 9:17 dice. Hechos 9:17. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniéndole sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recibas la vista y seas llena del Espíritu Santo. ¿Cuál es el camino a corto plazo cuando usted recibe a Cristo? Rápido, es instantáneo. Usted es salvo. No sé. ¿Está aquí? Amén. Desde el momento que usted recibió a Cristo en su corazón, usted es salvo. Amén. La salvación no depende si usted se porte bien, es su problema. Su vida aquí en la tierra, usted tiene que aprender para poder vivir y vivir la vida en abundancia. Amén. Pero si usted parte hoy, mañana, al día siguiente, cierra sus ojos, usted va con el Señor. Ausentes en el cuerpo, presentes al Señor. Usted aceptó a Cristo. Amén. Punto. Entonces, ese es el primero. Luego hay una parte que es el mediano plazo. Ahí es diferente. Mateo 7 del 13 al 14. ¿Cuál es el camino a mediano plazo? Mateo 7 del 13 al 14. En lenguaje actual, la Biblia dice: es muy fácil andar por el camino que lleva a la perdición, porque es un camino ancho y mucha gente va por ese camino. 14. Pero es muy difícil andar por el camino que lleva a la vida, porque es un camino muy angosto. Por eso son muy pocos los que lo encuentran. Ya es otra cosa. Esto se lo puedo explicar muy fácilmente como las personas que entran en una carrera universitaria. Entran un montón. Amén.
Se quedan unos pocos, pero al final no son todos. Amén. Ok. ¿Cuál es el camino a mediano plazo? A aquellos que son diligentes, a aquellos que buscan, a aquellos que indagan, a aquellos que quieren ver que la gloria de Dios se manifieste en ellos. Amén. Aquellos que quieren comprobar que lo que aquí dice es cierto. Amén. Amén. Y ya va a ver que hay una palabra muy especial al final que nos habla acerca de esto. Pero, ¿cuál es el camino a largo plazo? Salmo 119, 33 dice así. El camino a largo plazo, dice la palabra. Salmo 119, 33. Enséñame, oh Jehová, ¿el qué? Camino de tus estatutos Y lo guardaré, hasta el fin. el que llega hasta el final. Amén. 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 La palabra dice que persevera hasta el final, este será salvo, pero no está hablando de salvación espiritual, está hablando que usted logró, que peleó la batalla. ¿Cuántos van a llegar al final? ¿Cuántas personas usted conoce que empezó el camino pero ya no están en los caminos del Señor? Amén. Amén. Entonces, hay un camino a corto, a mediano y a largo plazo. Ok, vea esto por favor. Esta es una tipología al tabernáculo antiguo dividido en 3 pasos. Hebreos 9:8 dice así. Es una similitud, dando al Espíritu a entender que con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. ¿Cuál es el objetivo? Llegar al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Le voy a mostrar un mapa del tabernáculo antiguo. Se dividía en 3 partes. Atrio, lugar santo, lugar santísimo. Corto plazo, mediano plazo, largo plazo. Es el camino que el sacerdote antiguo llevaba. Al sacerdote le amarraban una cuerdecita, un cordel, lo que usted quiera, y le ponían campanitas. Entraba para atrás, tenía que lavarse, entraba al lavacro. ¿Para qué? Porque él era el que iba a dar la cara por el pueblo. De acuerdo a cómo el sacerdote estaba, así podía accesar cada punto. Si el sacerdote no estaba apto, moría y lo sacaban. Ya no se escuchaban las campanitas. Bendito sea Dios, no estamos en ese tiempo. Pero es una tipología, una similitud del camino que usted tiene que recorrer. Entonces, haciendo un resumen, atrio, lugar santo, lugar santísimo. Corto plazo, mediano plazo, largo plazo. Bien. ¿Qué es esto, pastor? Está relacionado con su relación con Dios y con las bendiciones. Nunca se ha puesto a pensar por qué hay personas que se les facilita la vida, porque hay otros que les llega más rápido. No es que tengan leche. No es que las pueden con el colocho, dice la gente en su error. No, no es así. Dios ama a todos por igual. Amén. Amén. La oportunidad es para todos. Dios no hace excepción de personas. ¿Cuál es el punto? Algo hizo que provocó que algo sucediera. Amén. Desde el tiempo antiguo fue así. Vino el hombre, tenía 2 piedras y empezó a hacer esto. Y ¡pum! Salió fuego. Amén. ¿Me estoy dando a entender? Amén. Aquel que empieza a hacer algo diferente va a lograr resultados diferentes. Amén. Cierro con esto porque el mensaje es sumamente sencillo, pero aquí me voy a alargar quizás 5 minutos en cada uno. Y es lo que le dije. Hay un inicio, hay una constancia y hay una entrega total. El inicio es el camino a corto plazo. Es cuando tú empiezas con el Señor. Tú empiezas, sientes aquel gozo, aquella alegría y todo. Y muchas veces podría ser hasta como emociones encontradas. Que tú vas y lo vives y todo. Pero luego, después que se disipa todo eso, tú vuelves a la realidad. Y tú tienes que entender que ese es solamente el inicio. Tú tienes que llegar a una instrucción para llegar a ser constante.
Todavía no he llegado a la constancia, estoy en el inicio. El inicio es el punto de partida del camino. Amén. Por eso es que tú ves que en la palabra no se mencionan, después de los hechos, a todos los apóstoles que estuvieron con él. Amén. Es más, se agrega uno que nunca estuvo con él físicamente, pero sí espiritualmente, porque la palabra dice que él fue instruido, dice, en el cuerpo no lo sé, fuera del cuerpo no lo sé, y fue el apóstol Pablo. Pero el único de los 12 que inició y terminó fue Juan, porque lo que predominó en él fue la ley del amor. ¿Cuántas personas inician algo pero no son constantes y no lo terminan? Amén. Vale. Y eso sucede en todos lados, con las dietas, con el ahorro, Proyectos. con metas, proyectos, tantas cosas. Y muchas veces viene aquella situación y decimos, es que mire, después, ya lo voy a hacer. Y se va posponiendo. Y el problema es que estás desde el punto de partida, no has iniciado. Amén. ¿Tú quieres ver a Dios? Amén. ¿Tú quieres que Dios se manifieste? Amén. Arranca. Amén. ¿Quiénes son los que logran la meta en los vehículos? El que llega primero. Amén. En la vida del Hijo de Dios solo existen 3 etapas. Unos que están en el inicio, pero nunca han arrancado. Dicen, tengo tantos años en el Evangelio, pero lo que tienen es el mismo año repetido muchos años, varias veces. Pasa del inicio, arranca. Agarra el lugar que Dios te ha dado. Y a medida en que tú vas siendo constante, ahora sí entro a la constancia, que es una disciplina. Se requiere disciplina para poder hacer las cosas. Las personas que se ponen a hacer ejercicio, ¿usted cree que al principio o al inicio no les costó? Te duelen los músculos, sentís que se te engarrotó todo el cuerpo, te tomas un ibuprofeno para ver quitarte el dolor, pero te fue más mal porque te calienta los riñones. Y después que vas caliente te echas agua helada y no sabes el daño térmico que te haces en tu cuerpo. Pero la constancia te lleva a aprender de los errores. La constancia te enseña que solamente insistiendo vas a lograr a obtener algo. Constancia es el camino a mediano plazo, donde tú tienes que indagar, tienes que leer, tienes que buscar, tienes que comprobar lo que el predicador está diciendo desde el púlpito. Mi objetivo aquí no es convencerte, mi objetivo es hacerte que tú vayas y busques, indagues, porque a mí me pasó una vez, yo solo oía hasta que dije, no, tiene que ver algo más. Y es ahí donde entra la parte de la constancia. Empiezas y empiezas, es como levantarte de madrugada. Llega un momento en que puedes estar en vacaciones y siempre te levantas, pero es que ya estamos en las vacaciones. Pues sí, pero ya me quedó, ya te quedaste con la alarma interna encendida. Ya te acostumbras. El cuerpo tiene que ser disciplinado, y para entrar en el camino a mediado plazo tienes que ser constante. Insiste, insiste, insiste. Por eso la palabra dice, no os canséis de hacer el bien. Tienes que seguir, tienes que hacerlo. No viste resultado, no te vas a desanimar, porque en la constancia te vas a encontrar con el dolor, con el desánimo, que no viene de Dios, sino que es por el momento, el esfuerzo, la decisión que tú has tomado. Pero mientras tú no tomes una decisión, no vas a saber lo que implica. Es aquellos nerviosismos que la persona siente cuando está empezando a aprender a manejar. Espérate, no le metas todavía, ¿verdad? Se te fue el pie. Y le hace no metiste bien la velocidad, ¿verdad? Pero después ya
Porque la constancia hizo que tú empezaras a manejar bien. Antes te daban miedo los buses y los camiones. Hoy tú le pitas, ¡apártate! Porque ya lograste. Amén. ¿A cuántas se le hacían difíciles las matemáticas? Pero media vez empezaron. Aquí está. Empezaron a ser constantes, entonces lograron resolver un problema aritmético. ¿Por qué la vida del Hijo de Dios es abrumado con tantas situaciones? Porque no es constante. Y tú tienes que aplicar la palabra, tú tienes que aplicar lo que ahí dice, para que cuando venga la situación se va a asustar de verte a ti. Aleluya. Amén. Por eso la Biblia dice que ante el nombre del Señor los demonios huyen y tiemblan, porque se iban, se van. Y tú tienes que sentar un precedente, pasar de el inicio a mediano plazo, pasar del inicio a la constancia y luego el final, que es la entrega total. Cuando tú le entregas todo, lo recibes todo. Amén. ¿Sabe qué dice la palabra del Señor? Y esto no está allí, pero quiero invitarte a que me acompañes al Evangelio según San Marcos. Marcos, capítulo 10. Y con esto finalizo. Versículo 28. Entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí, nosotros lo hemos dejado Todo. Lo entregó todo. Pedro: pastor, pero ¿cómo yo puedo entregar todo si trabajo, si hago esto? No se refiere que tú vas a abandonar tu trabajo y tú no te vas a convertir en predicador. No, tú puedes entregarlo todo estando donde estás. Y ya te voy a explicar cómo. Dice la palabra: Pedro comenzó a decirle: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Ok. Pedro estaba en los tres tiempos: Amén. corto plazo, mediano plazo, largo plazo. Entonces viene el Señor y le dice, respondiendo Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay Ninguno. Que haya dejado. ¿verdad que es para todos? Amén. Que haya dejado. Casa. Ok, quiero explicar algo. No es que tú abandonaste la casa, no es que tú te vuelvas responsable, sino que tú confías en que Dios guarda tu casa. Amén. Amén. Le doy el control a Dios. Le entregas el control a Dios. Amén. No me digas que Dios tiene el control si tú lo tienes. ¿Qué es entregarle el control a Dios? Que le digo: Señor, yo te entrego el control de mi casa. Amén. Pero eso no me hace descuidado a mí. En el sentido de que está cayendo todo. En el sentido de que que vea a Dios, que haga la limpieza. No. En la noche cuando usted duerme, ¿quién le da fe que no le va a pasar nada? Solamente la palabra. De que si tiembla no le va a caer nada. Solamente la palabra. Amén. Imagínese hoy que está temblando y usted tuviera, no va a dormir. Pero esa confianza le da a usted. Amén. Eso es lo que dice: haya dejado su casa, que usted no va a estar pendiente. Que usted necesita una casa más grande, Señor, la necesito y yo espero en Dios. Que usted no tiene casa propia, usted empieza a pedir por su casa y sabe que le va a llegar. Amén. Que usted está pagando su casa, usted dice: Señor, esta deuda se va a pagar en menos del tiempo. Y voy a ser propietario y voy a tener mi escritura donde dice que soy dueño. Amén. Esa es la convicción. Y usted va a pagar, y usted va a pagar, y de repente, mire, ya no debe nada. ¿Es qué? Pero apenas iba por la mitad. Aquí aparece que ya no debe nada. Porque como usted fue constante, Amén. quedó todo cancelado. Amén. Amén. Y vamos a orar por casas. Amén.
o hermanos. ¿Qué es eso? Que usted no, o hermanos o hermanas o padre o madre, que usted no es influenciado por la parentela. Amén. Amén. Ellos pueden tener sus conceptos, esto y lo todo, pero usted no es que tenga su concepto, usted tiene la palabra que es viva y eficaz. Eso es lo que lo marca a usted. Amén. Y no se va a poner a discutir con ellos. No, es que mira, no, simple y sencillamente, gracias, agradezco tu consejo. Pero usted dice, pero yo voy a hacer lo que la Biblia dice. Amén. Amén. Porque no nos ha mandado el Señor a discusión, Amén. sino que usted se lleva cordialmente. Amén. Aquí está hablando de la influencia. O mujer, o hijos, o tierra. Por causa de mí y del Evangelio. Amén. Versículo 30. Que no reciba cuando tú le quitas el apego a las cosas. Cuando tú logras entender que solo dando, entregando, es como recibimos. Amén. Amén. Tú vas a empezar a recibir. Amén. Que no reciba ¿qué? 100 veces. 100 veces. Porque Dios no es pichicato. Dios no es tacaño. Amén. Toda la palabra le ha mostrado que Él es. En abundancia. Que no reciba 100 veces más. ¿Cuándo? ¿Allá en el cielo? No, ahora en este Ahora. En este tiempo. Casa. O sea, pastor, que una persona puede tener varias casas. Sí, amén. Sí. Aleluya. Pero el objetivo no es hacerme dueño de la colonia. No es ese el ideal. Sino que el objetivo es que yo inicio el camino, soy constante en el camino, entrego en el camino y empiezo a llevar que las cosas llegan. Amén. Así. ¿Y para qué cree usted que la persona va a tener tantas casas? Para bendecir a otros. Amén. Casas, hermanos o hermanas. ¿Quiénes son esos? Los de la iglesia. Amén. Madres e hijos. ¿Y? ¿Con? ¿Cuál es la persecución? Empieza por la religión, porque la religión dice que tú tienes que ser pobre. Es que mire cómo era nuestro Señor. Ese es el ideal de la religión tradicional. Sacarlo a Él todo polvoso, sucio, triste, con la cara hacia abajo, que hasta la música es así. Pero perdone, no estoy ofendiendo ni molestando a nadie, pero ese es el concepto que le han querido meter a usted. Cuando su palabra dice otra cosa. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no veo yo? Porque tienes que dejar el inicio. Amén. Y tienes que ser constante. Amén. Y tienes que entregarlo todo. Amén. Y en el siglo venidero, La vida eterna. y en el siglo venidero, La vida eterna. ¿sabe usted que la persona se puede truncar una oportunidad o una bendición? Amén. Porque todo es un camino. Amén. Ahí mismo, estamos en que en Marcos 10 pasó algo. Y por favor, váyase conmigo hasta el versículo 17. Le voy a mostrar de una persona que estuvo a punto de entregarlo todo, pero no lo recibió. Al salir él para seguir su vino, ¿quién dice? Uno corriendo E hincando la rodilla, delante de él. le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré? La vida eterna es lo último, es lo que está mencionando en Marcos 10:30. Amén. O sea, este tipo ya estaba en el otro. Este tipo inició, este tipo fue constante, pero tenía que entregarlo todo. Ahora vea lo que pasa. Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino solo uno, Dios. Amén. Los mandamientos, sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio. 20. Él entonces respondió, le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado. La palabra correcta es cumplir. Todo esto lo he cumplido desde
Juventud. Porque era rico, porque había cumplido la palabra. Amén. Amén. Todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces le dijo el Señor. Entonces Jesús 21, mirándolo, mirándolo, Le amo. ajá, y le, Le digo. ¿por qué? Porque todas las cosas llegan por amor. Amén. 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 Nada llega a la fuerza. Cuando el Señor lo ve, le ama y le dice, te voy a pasar a la entrega total. Ya vi, joven, que tú iniciaste, ya vi, joven, que tú fuiste constante, pero ahora quiero algo más. Amén. Mirándolo le dijo, una cosa te falta. ¿Cuál? El tercero. Anda y vende Todo lo que tienes. y, Dale a los pobres. y Tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme. Tomando tu cruz. Pero él, 22, afligido por esta palabra, se fue triste. Tenía muchas posesiones. El Señor lo que le dijo es entrega todo para recibir todo. Amén. 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 Y ahí fue donde dijo, no hablemos de eso. Mejor me voy. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía, ¿verdad? Que él no aplica con lo que el Señor le dijo a Pedro, que si tú tienes casa, entrégala. ¿Sabe que el objetivo del Señor no era dejarlo sin nada a este muchacho? Sino que el objetivo del Señor era que él recibiera más de lo que ya tenía. Y por eso el Señor dijo que a los ricos les iba a costar esa parte. Quiero finalizar. En el versículo 32. Marcos 10:32. Dice la palabra. Iban Por el camino. Viendo. porque ya tomaron una decisión. Amén. Amén. Proverbios 4:18 dice que la vida del justo es como la luz de él, aurora que va en aumento en aumento. Cuando tú inicias, pasas a la constancia, tú vas hacia arriba. Amén. Y llega un momento en que tú tienes que entregarlo todo y vas por más. Amén. Dice que iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba. Verá. Nunca lo olvides, el Señor tiene que ir delante de ti. Amén. No es tu ego, no es lo que yo creo, no es lo que yo entiendo, no es lo que yo opino, jamás. Jesús va adelante. Y ellos se... Asombrado. ¿Por qué? Porque cuando el Señor va adelante empiezan a suceder maravillas. Aleluya. Amén. Y le... Seguían con miedo. ¿Por qué? Porque muchas veces da miedo en tu carne que las cosas salgan. Demasiado bien. ¿El qué? Demasiado bien. Porque el mundo te ha enseñado a que te salgan mal. Amén. Cuando aquí te dice, y te irá bien. Amén. Amén. Y entonces le seguían con miedo. Eso no puede ser. ¿Por qué? Porque a uno les alcanza, porque a otros no. Porque este solo vive contento y el otro no. Porque este no se enferma tanto y el otro sí. Porque esto reclama tanto y el otro no. Amén. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir, Las cosas que le habían de acontecer. ¿por qué el Señor no se lo dijo a todos? Porque no es lo mismo iniciar, ser constante y entregar totalmente. Amén. Amén. Pastor, ¿por qué el Señor revela las cosas? Porque tú has empezado a entregar. Y en la medida en que tú empiezas a entregar, Dios te empieza a dar más. Y Dios te da más. Y Dios te da más. Amén. ¿Tú quieres el camino? Amén. Amén. Esta mañana yo no te voy a decir tú sabes en qué parte estás. Amén. Si aún no has arrancado, que van años y solo sigues el inicio, no has tomado una decisión, hoy es tu momento. Amén. Probablemente tú estás siendo constante, ahí vas, pero te hace falta esa entrega, que cuando vienen las cosas tú titubeas. Y es natural. No es malo, pero tú sientes que y dices, no, o sea, tengo que darlo todo. Amén. Amén. Y te iba a decir, ¿cómo tú, desde tu trabajo, desde tu negocio, cómo lo vas a hacer para entregarlo todo? ¿Cómo puedo hacer yo? Es sencillo.
Cuando ya tus pensamientos no te dominan. Porque tu pensamiento te dice, vas a fallar. No lo des porque no te va a alcanzar, te va a hacer falta. Mira que hoy es 31, apenas te han pagado y ya vas a ir a no, hombre, tenés cosas que pagar. Ese es tu pensamiento, es tu carne. Dios no te dice eso, Dios te dice entrega. Amén. Dalo, rompe el esquema. Amén. Amén. Desde ahí, cuando tú dices, ¿y cómo voy a pasar en medio de este tráfico? Di, Padre, en el nombre de Jesús, se abre el tráfico y paso. Amén. Amén. Y de repente, y ahí vas. Amén. Señor, qué gran cola. Y tengo que cobrar este cheque, es para mi familia. Yo de aquí te honro a ti. Y de repente empiezan y la gente se va yendo. Y cuando vienen a sentar, Dios, solo tú quedas. ¿Qué es entregarlo todo ahí donde tú estás? Donde dice, Señor, yo renuevo mi pensamiento, Romanos 12:2. Yo renuevo mi espíritu, Efesios 4:23. Amén. 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 Vamos a orar. Padre, por todos aquellos que están en el inicio, que empiecen a ser constantes. Por todos aquellos que son constantes, que empiecen a entregarlo todo. Y tú vas a ver que todo está para ti. Si tú en esta mañana te has logrado identificar en qué parte estás. ¿Estás en el camino corto? ¿Estás en el camino a mediano plazo? ¿O estás en el camino ya final, a largo plazo? Hoy es el momento para que tú decidas cambiar y subir de nivel. Dile, Señor, yo quiero ver tu gloria. Yo quiero, Señor, ver que suceda. Yo quiero ver, Padre Celestial, lo que tu palabra dice. Dios mío bendito, ayúdame, te necesitamos. En tu nombre santo, a ti sea la gloria, la honra y la alabanza. Gracias, Señor. Amén y amén.